Estamos bien. Hola, hola, ¿cómo les va? Oye. Gracias, no se me quedará nada. Ya, gracias. Aquí está. Gracias. ¿Usted sabe dónde hay buen internet? ¿Dónde agarra bien en tela aquí? No, no cacha nada. Como la calle, porque hay tanta estructura que como que el internet te... Ah, pero necesita wifi. Sí, pero bueno. No, en la casa, como maleta, maleta. Ya, ok, gracias. Pato, ¿tú me escuchas ahí? Yo te escucho bien, Nico, yo creo que Johannes también. El problema es un Sí, te poco escucho cuando perfecto. te mueves. No, Nico, no, no la voz. tienes buen La audio, pero imagen. imagen se ve pixeleada. Es. Perfecto, perfecto. Estoy tratando de... Entonces vamos a privilegiar el audio por Bueno, acá, puedes, tranquilo, un puedes minuto, parar pero todavía no estamos al aire, ¿no? puedes parar el video si querés. Y te quedas solo con el audio. Ahí lo Yo creo que sacó. nos van a matar. Atentos. Vamos al aire. Señoras y Nico. señores, comienza Ideas con Fuerza, 7 p.m. Le doy la palabra a mis compañeros, don Pato, y usted saluda a Johannes. Perfecto. Bueno, Johannes, Nico, ¿cómo están? Y todos los auditores que nos están escuchando, que son una cantidad impresionante, por lo menos el día de ayer fue increíble. Partamos por hacer un análisis a los tres de la noticia del día, la CEP, estimado Johannes. Vamos, si no está tan mala la CEP, yo creo No, si no está que mala. No, Lo que pasa es que hay, entrar en la complejidad de ese tema. no, pero Mira, entra por la simplificación del tema, bueno, simplifica. la realidad es que la gente tiene que entender que hay distintas metodologías para hacer la encuesta. La CEP es la única que va literalmente a domicilio. Entonces se Así es, demora, entonces se demora en la recolección de datos en 3 meses, un poco más. Creo que saca trimestralmente, saca la encuesta. ¿Ya? correcto. Eso significa que toma los datos del día uno, por ejemplo, el tema presidencial, toma los datos del día uno y va haciendo un cruce de lo que es hasta el final del periodo de toma de muestra. No es una foto del momento, es una foto del periodo, si lo quieres decir así. ¿Ya? Y en ese sentido, y promediado. En ese sentido, toma desde enero, si no me equivoco, hasta ahora, hasta hace poco tiempo atrás. ¿Ya? Eh, ¿Qué sucede con el resultado? Tú tienes dos cosas que pueden impactarlo. Uno, que es la entrevista personal. ¿Ya? Porque en las entrevistas personales una persona puede, o en general, tiende a ser más socialmente convencional. Es decir, a mantenerse dentro de lo que son las expectativas de lo que supone que cree correcto el entrevistador. Ese es un punto. Pero el segundo punto es que normalmente, bueno, esto es la presidencial, ¿de acuerdo? Por eso tú tienes también un alto nivel de no respuesta, en este caso. Tú tienes casi 50% que dice no sabe, no responde, respecto de la pregunta presidencial. Sí, ese es un punto muy importante, ¿Ya? porque de alguna manera te refleja que la elección está abierta. Es decir, si hay un 50% de personas o incluso más, si no me equivoco, el número un poquitito más alto del 50%, pero coloquémosle el 50%.
de las Claro, pero personas creo que que no la se CEP ponen. era presencial, no es telefónica, sino que era presencial, y era a Claro, domicilio. es presencial, sí, 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 sí. ¿Ya? Eso es lo uno. Y lo otro, Claro. que Ahora, de perdón, alguna un manera a detalle que nosotros yo nos leí, beneficia. perdona, Johannes, un ¿Cómo? detalle que decía marzo-abril. Se empiezan a hacer la entrevista en marzo, termina en abril, porque sería otro momento de comparado con lo que hemos estado escuchando, ¿no? No, de hecho, creo que es un poquitito, incluso un poco más amplio. Pues si te das cuenta, por ejemplo, el Partido Nacional Libertario no es medido, no aparece en la medición. Pues nosotros aparecimos entre medio, ¿de acuerdo? Entonces no alcanza a ser medido en la intención de voto o niveles de conocimiento. Lo otro, que por ejemplo, la exposición que yo he tenido no alcanza a impactar dentro de la encuesta, porque yo aparezco en un nivel de conocimiento del 50% y es evidente que no tengo un nivel de conocimiento del 50% en este momento. Entonces van modificándose ciertos parámetros, igual es muy interesante porque recoge datos que nadie más pregunta, ¿no? En el tema presidencial creo que hay, eh, hay cierto impacto a través de lo que es la presencialidad y el plazo de toma de muestra que entonces va modificándose. Eso es. Esa es Claro. mi opinión. Ahora, hay una parte muy interesante que es evaluación positiva y negativa, Sí. y aparece Tomás Bodanovich muy arriba, que coincide con con la bajada de Bachelet en ese momento. No sé quién más está ahí, Evelyn Matei, Bachelet, y ahí Johannes arriba de Kast en esa época, porque yo creo que esto está un poquito desplazado de tiempo, y, y no, nada, en un principio que Es yo que la vi, Nico, Pato, yo Johannes dije, tiene razón. sí, lo quieren Nico, matar, dije yo, pero después entendí que es otra época. Johannes tiene razón, es que no es una fotografía del momento, sino que es un estudio mucho más de un determinado periodo de tiempo y que incluso tengo entendido, al menos antes hacía así, no sé si en esta también, que se le volvía a preguntar a la persona, es decir, de alguna forma se reiteraba la consulta, es decir, para que confirmara si efectivamente era eso lo que estaba marcando su preferencia. Yo creo que hay tres elementos importantes. Uno, bueno, algo que ya todas las encuestas lo señalan, que Evelyn Matei está en primer lugar, pero en un primer lugar mucho más frágil de lo que yo pensaba, por lo menos menos consolidado, si es que uno pudiera verlo así. Segundo, Kass, y tercero, Johannes. Y el elemento interesante es ya que estaba mencionando el nivel de conocimiento que tiene de la figura de Johannes Kaiser, y aparece Toa más abajo, considerando que era una figura que independientemente que se haya bajado más o menos en la época de marzo-abril, no, marzo se bajó, un poco antes de marzo, a fines de febrero, si no me equivoco. Sí, ¿Ah? porque tú tienes que sumar ahí ciertas cifras, pero tú sabes que Nico tiene razón. A ver, El periodo de recolección de firmas, estoy viendo recién estoy viendo el sistema de la fecha de trabajo de campo. Empieza el 6 de marzo y termina el 14 de abril, es decir, hace casi un mes atrás. Y es el periodo que muestra o que recoge es entonces de marzo a los primeros días de abril, o sea, a la primera quincena de abril, ¿no? Es el periodo de recolección de Claro, datos. y la irrupción de Johannes, perdón que parecemos la barra Johannes acá, pero tienen que entendernos. Oye, No, pero si no, vamos pero analizando la encuesta en su no, mérito. lo Yo que creo pasa es que que nosotros, perdón, Johannes, más allá de la barra o no que te tengamos, nosotros hemos vivido aquí en vivo desde el 1 de marzo, que estamos 3 de marzo, tu irrupción, digamos, cuando llegaste había unos niveles de conocimiento, ahora hay otros, hemos visto cómo las encuestas, distintas encuestas, han ido de esta cosa ¿cómo se llama? Del CEP, que se mira como la gran encuesta, porque la hacen en las casas. Sospecho que esto era antes, este oráculo de encuesta, porque hoy día estamos a correcto. 1000 por hora. no, Hoy día estamos a yo 2500 creo que es una encuesta kilómetros que por mide hora. bien. Yo Sí, creo que es una encuesta que mide bien, pero probablemente está midiendo, bueno, puede medir solamente el periodo en que se tomó.
Y eso es Claro. Pero yo comparto, Johannes, con lo que está diciendo Nico. ¿En qué sentido? En que vivimos un mundo hoy día en que a lo mejor las redes, las conexiones, las comunicaciones, las referencias, ¿ah? A los distintos candidatos son muy rápidas y fluyen muy rápidas. Entonces, a lo mejor la SEP, que antes era el oráculo de Delfo, es verdad, uno esperaba la SEP y como que ya ahí Claro. estaba todo definido. Hoy día no es así. No es No, así. ya Yo no, encuentro, claro. desde el punto de vista de lo que es el análisis social, es decir, porque, por ejemplo, tú tienes aquí preguntas respecto a la satisfacción dentro de la familia, relaciones de pareja, eh, objetivos en la vida, por ejemplo, también qué es lo que más te preocupa. Extrañamente aquí tú tienes una modificación. Salud aparece en segundo lugar, ya después de la delincuencia. Ujú. Ya, hay otras encuestas que te dan otros resultados. Eh, y vas avanzando en esto. Yo la verdad es que me parece súper, súper interesante. ¿A quién le solicitaría ayuda en primer lugar? O sea, por ejemplo, la encuesta, al esposo, pareja, un 35% en la respuesta. Padre, madre, 26, al hijo, 17, otro familiar, 10. Nadie, amigo cercano, vecino. ¿Te darás cuenta de la importancia que todavía tiene la familia La familia es para clave la en gente? Chile, ¿No? considerando, Johannes, el nivel de desconfianza. Somos uno de los países con mayor nivel de desconfianza, por lo tanto, las personas que no son parte de la familia, el nivel de falta de certezas en la relación que se establece es muy alta. Incluso los amigos, así que la familia siempre se privilegia en Chile. Eso ha sido una constante, ¿eh? Es una Correcto. constante. Sí, Pues yo te diría que esta encuesta en ese sentido hace preguntas que nadie más hace, sí, claro. definitivamente. Sí, sí, claro. Y Es importante y bueno, uno de los elementos que señala es el nivel de credibilidad y de confianza, no solamente a nivel de personas, sino también de instituciones. Y ahí los partidos políticos, los parlamentarios, y salía una carta en el Mercurio, no sé si, pero señalaba que justamente los que estaban, digamos, que eran los que tenían que resolver los problemas de Chile, eran justamente los que tenían menor nivel de credibilidad. sí, Y en la solución eso del hay que problema es hermano avanzar, del problema. en eso hay que avanzar. En ¿Ah? eso hay que hacer un esfuerzo Bueno, la grande. solución, como decía, la solución del problema está en manos del problema, nada mejor. Eso, Exactamente. La solución del problema está en manos del problema. Exactamente. ¿no? Yo estaba viendo ahí bueno, he estado revisando una serie de experiencias comparadas, por ejemplo, sobre el problema de natalidad. Encontré un caso súper especial en Mongolia, ya, a Ya. propósito que se viene el Día de la Madre, porque también tenemos que ir viendo, o sea, hay un tema que es absolutamente esencial para toda sociedad para poder subsistir, es tener que la tasa de reemplazo esté calzando. Pero si no tienes tasa de reemplazo positiva o cuanto menos cercana a lo positivo, tienes un problema muy, muy serio en el mediano plazo, ¿ya? Porque Ujú. significa que vas a terminar con una población sobreenvejecida sin nadie que pueda atenderla. Eso hay que entender lo que eso significa. Gente muriéndose sola, Ujú. ¿ya? Sin acompañamiento. Ya en Suecia tú tienes la tragedia de que 1 de 3 personas que fallecen, nadie recoge su cuerpo. Me recuerdo haberlo escuchado por ahí. O sea, nadie lo reclama, ¿ya? No es que no lo recoja, el sistema funciona, pero nadie lo reclama. Esos los niveles de soledad son bien espantosos. Pero el caso de Mongolia es súper interesante porque, y ahora que nos acercamos al Día de la Madre, porque Mongolia no se aproxima a la solución del problema desde un punto de vista económico. La ¿Cómo lo hacen? solución a través de prestigio social para la madre. El prestigio, según los mongoles, y por lo visto les está rindiendo fruto porque tienen crecimiento económico del 5, y algo, 6%, pero siguen teniendo una tasa de reemplazo del 2,6, 2,7. ¿Ya? El prestigio social que significa ser madre en Mongolia
es tan potente que las mujeres están dispuestas a asumir algunos costos en otros ámbitos de la vida a cambio de ese prestigio. Pero ahí nos Interesante. enfrentamos a un tema cultural, Johannes, clave, porque ese mismo parámetro uno podría establecerlo, por ejemplo, en los sistemas educativos, que en Suecia y en los países nórdicos, los profesores tienen un alto prestigio social. Entonces, en el caso nuestro, no sucede lo mismo. Y hay más gente que quiere ser profesor entonces, ¿te das cuenta? Bueno, lógico, por supuesto, e incluso con mayores niveles de exigencia y con puntajes de ingreso para hacerlo comparativo a las universidades bastante alto. Y ese prestigio social genera un nivel de autoridad relevante para solucionar los problemas educativos. Bueno, pero Entonces, lo tenías en Chile que también, ¿ah? Mongolia es culturalmente asumido de que el tener hijos es un factor de reconocimiento y prestigio. Yo creo que en Chile estamos por el lado contrario, digamos, estamos en una inversión, ¿no te parece, Nico? Excepto tú, Sí, ¿ah? perdón, Tú quería eres el confirmar, único que rompe ese ustedes esquema. me están escuchando, ¿no? ¿Me escuchan, no? Sí, sí, te escuchamos. Ah, ya, yo había apagado mi cámara, estaba fascinado escuchando lo que entretenido estar en el backstage, pero claro, tal cual lo que estaban diciendo. Fuerte lo de Suecia, no puedo creer que estaba aquí casi tomando nota, choqueado con las cosas que se dicen, pero no, nada, Bueno, don las Pato, altas tasas, me perdona, perdí, estaba fascinado. en los países Los nórdicos que países son nórdicos, los tienen una países alta nórdicos tasa de tienen... suicidio, además, por si Ah, bueno, acaso. pero eso también tiene mucho que ver con un déficit crónico de vitamina D, que es lo que por lo demás nos está pasando en Aysén, etcétera, que se puede solucionar de manera relativamente fácil y bien barato, en la medida en que tú desde los niños, los adultos, etcétera, les haces llegar esta vitamina en forma de cápsulas, lo puedes hacer. Debería ser Que es de la hecho parte, que es la que debería ser recibimos de del hecho parte sol, ¿no, de nuestra Johannes? política preventiva de salud. Claro, la que recibimos del sol, vitamina D, ¿no? Sí, ¿Dijiste esa? D, claro. sí, porque en la medida Claro que tú que, tienes muy poca vitamina D, eres más propenso a las depresiones. Pero, Johannes, ¿no tiene también algún vínculo con lo que tú mencionabas antes de que la gente está muy sola y que incluso hay gente que se muere Definitivamente, sola? Aparte de la definitivamente. vitamina D, que yo me imagino, ¿ah? Bueno, Porque yo estoy convencido. Lo que pasa es que si tú comparas la situación en nuestro sur, en Coyhaique, por ejemplo, tú tienes también una epidemia de Coyhaique para el sur, tienes una epidemia también de este tipo de casos. Entonces, sí, tienes un tema que es social sin duda, o sea, el estar solo te impacta, porque pues, impacta a cualquiera, por el amor de Dios, la soledad es en esencia, yo creo, un promotor de todo tipo de enfermedades, también enfermedades del alma. Eh, Ese es un punto, pero el otro es que efectivamente yo estuve conversando con el jefe de la urgencia de Coyhaique, que me decía, sí, aquí está la mitad de la gente que llega por problemas de depresión, psiquiátrico, enfermedad mental, etcétera. Oye, no creo que no me dijo la mitad, pero me dio una cifra relativamente alta, me dijo, si esa cuestión la solucionáis entregando la vitamina D. Y una dosis suficiente, porque lo que se está entregando hasta el momento pues parece que no son dosis suficientemente altas, porque las píldoras vienen ¿cómo se dice esto? En una dosificación demasiado reducida. Entonces, pero aparte la fíjate que me vitamina acuerdo D, yo que estuve en Aysén, en Puerto Aysén, hace un tiempo, que, claro, decían tenía 300 días nublados al año. sí. Entonces, influía mucho esa media, no sé, eso fue hace años, no sé cuántas veces ahora habrá subido o bajado con el ahora hay calentamiento más días global. nublados todavía. Chucha, madre, Nico. no metí. No, no, me voy a. No, pero Ya, tanta lo que información está me claro metí es que si tú. quería arreglar un poquitito el problema de la falta de niños en Chile, tienes que transformar de nuevo el hecho de ser madre en algo que es socialmente no aceptado, sino que es reconocido.
es premiado, es elevado en lo que es y con razón, ¿no? Que es elevado en lo que es la escala social. Y eso, yo creo que el tema del Claro. prestigio en esa materia es sin duda la gran respuesta por lo menos la que encontraron los mongoles. Puede que haya diferencias culturales mayores y no sea efectivamente la respuesta o no exclusiva, puedes mezclar, ¿no? Pero evidentemente que si tú vas a Pues seguir ahí tendrías, considerando la labor de la gran, madre como algo secundario, no tenés por dónde. pero ¿no crees Claro. tú que hay un cambio cultural en el sentido de la inserción de la mujer en el trabajo que se produce básicamente con, bueno, la píldora anticonceptiva es una revolución significativa en términos de que permite a la mujer decidir tener o no Sin tener duda. hijos? ¿Ah? Y esa inserción, eso involucra a lo mejor postergar la maternidad y a eso le sumamos una secularización del país, etcétera, un montón de cambios de carácter cultural y valórico. Entonces, ¿es posible hacer un cambio en ese sentido a través de políticas públicas que apunten a incentivar? ¿Y estarías dispuesto a hacerlo? ¿Estarías dispuesto a proponer una actitud, un proceso de respaldo a la familia? No digo a la mujer solamente, sino que a la familia, Bueno, para que evidentemente lo tenga primero que hijos. tienes que hacer es tener un régimen laboral mucho más flexible que el que tienes ahora. Ya, ¿Ya? Si tú quieres compatibilizar eso. Ahora, a ser 100% honesto, el 100% de compatibilidad es muy difícil de alcanzar. ¿Ya? Y es muy difícil de alcanzar por razones obvias, porque hay temas biológicos que juegan un rol, ¿de acuerdo? Porque el compromiso normalmente maternal es más grande que el paternal, porque tiene también temas sociales. Hoy en día muchos hombres no están asumiendo su compromiso en materia familiar, ¿ya? En ese sentido, evidentemente que hay una tremenda labor que hacer, pero todo eso no te va a servir si la única competencia que tú puedes ganar o en la cual vale la pena estar es la económica. Si lo único importante en esta sociedad es cuál es tu posición económica, entonces estamos completamente fregados. ¿Por qué? Porque no vamos a tener buenos pensadores, no vamos a tener buenos filósofos, no vamos a tener buenos profesores universitarios, no vamos a tener buenos sacerdotes, me explico lo que voy. Todo el mundo se va solamente Claro. al tema económico y por supuesto no vaya a tener madres tampoco, porque está todo el mundo compitiendo en una sola variante de lo que es la vida social. Oye, ¿y no crees, Johannes, disculpa, Nico, oye, solamente espérame, un punto? Don Pato, para saludar a los auspiciadores me da usted el Ah, pase, para saludar a los auspiciadores. perdón, disculpa, es solamente, ¿no crees Sí, tú que no solamente hay que incentivar a las mujeres, sino que hay que incentivar y darle un fortalecimiento al rol de la masculinidad en, Absolutamente, la masculinidad positiva. Eso es algo que no, nosotros, y bueno, nuestra claro, generación ya no lo recibió. Y de hecho, yo creo que claro. muchas malas decisiones que uno toma en la vida tiene que ver con la falta de un patrón y de una explicación también razonable de por qué ciertas decisiones no debes tomarlas. Porque no es solamente decir, sabes qué más, no lo hagas. No, tiene que venir explicado. Y ese es un tema Sí. también educacional. Creí que iba a decir, no estimado, necesita incentivar a los hombres, oye, incentivar a los hombres no, no necesita más incentivo. no, Oye, yo voy te a coloco a saludar ti, Nico, como sí, modelo, tú eres un estupendo. modelo a seguir. Sí, Sí, pero también decir una 7 cosa, hijos. no hay que ser tan radical, Nico, porque cuando Dios dijo No, salid y poblad el mundo, no dijo solamente Nicolás. no, ¿Ya? yo lo sé. Oye, salga de la rutina este otoño, la escapada perfecta está en Villa Rabanal. Disfrute del tour Gran Selección con un acompañante gratis. Meses de mayo, junio y julio, escápate del estrés. A solo 2 horas de Santiago, la Viña Rabanal lo invita a descubrir y disfrutar lo mejor del Valle de Colchagua. Reserven rabanal.cl. Y cuando nos toque ir al dentista, los chilenos no elegimos cualquier dentista, elegimos OPH, donde los profesionales hacen la diferencia. Recupera tu sonrisa en una sola sesión. Agenda tu hora en clínica oph.cl. ¿Y por qué elegimos pellet para nuestra calefacción? Muy simple, porque el pellet es el combustible.
ecológico, limpio y eficiente, mucho más económico que el gas y la electricidad. Para un invierno extremadamente frío que se viene, recomendamos el uso de pellet. Encuéntrelo en hbion.cl. Y hoy nos enfrentamos a un complejo panorama de inseguridad. Los robos a las empresas y pequeños negocios no parecen tener fin. En Borfire ofrecemos una solución concreta para proteger su negocio del vandalismo fuera de control. Estamos hablando de las cortinas y portones metálicos Borfire.cl. Y tu producción está detenida por un repuesto imposible de encontrar. En Industech Global Parts and Service lo tenemos, y con entrega rápida, la más rápida de todas. Eso es industech.us. Y descubre el mundo de Recotoner solicitando los cartridges para tu impresora desde la comodidad de tu celular y en cualquier lugar del país. Y lo más importante, a mitad de precio. Ya son más de 100 empresas que ahorran con Recotoner. Adquiérelo a mitad de precio, los cartridges para sus impresoras, recotoner.cl. ¿Y sabías que las empresas piratas disminuyen la vida útil de su ascensor? Sí, con los ascensores no se juega. Solo técnicos certificados los tiene Heavenworld.cl, mantenciones certificadas y repuestos originales. Y en JMD Autos te ayudamos a vender tu auto. No corras riesgos, tráelo en consignación y listo. Somos una tienda especializada en compra y venta de autos de alta gama. Además tenemos el modelo que estás buscando. Descubre JMD Autos, la experiencia de comprar y vender en forma seguro. jmdautos.cl. Sabemos de autos, tu espacio en movimiento. ¿Y te imaginas tener una propiedad pagando una cuota más baja que el crédito hipotecario? Rentinginmobiliario.cl te da esa posibilidad. Conoce todos los beneficios. Sí, ya lo sabes, sin límite de edad, sin deuda en el sistema financiero. Es más fácil con requisitos de arriendo, no de crédito. Conócelo en rentinginmobiliario.cl y vive sin deuda hipotecaria. Y Artrocel está ampliando los horizontes, llevando alivio definitivo a la artrosis en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Artrocel.cl con doble L en la Artrocel. Y Destilería Archipiélago ofrece los mejores licores con botánicos de Chiloé. Ahora para el Día de la Madre, dígalo, escuché a Nicolás en El Conquistador y se lleva 2x1 en el licor de oro. Pídalo, haga su pedido al tiro y métale un gin, un vodka, todo y apérese. Nos vamos a separar unos segundos, si Dios quiere, y volvemos aquí a Ideas con Fuerza, 7 p.m. Vamos. Quiero modernizar la electricidad de mi casa y de mi oficina, así que vengo a Dartel Electricidad porque aquí encuentro de todo. Se pasaron acá en Dartel. Excelente atención. Y lo principal es que tienen todo disponible. Me asesoraron para instalar paneles solares en mi casa. Voy a instalar un kit para hacer mi casa inteligente. Y en mi oficina voy a poner un portero eléctrico que se comanda desde mi celular. Son unos verdaderos expertos. Y también pueden comprar por la web y retirar en estos lockers. Qué modernos son en Dartel Electricidad. Para que esta palta llegue a su hogar, el productor necesita muchos elementos. El más importante de todos es el agua. Y para el agua, la electricidad que le provee la empresa Electricidad Argos. 40 años de servicio. Claudio, atendiendo, ayudando a nuestros agricultores en la quinta región. Sí, San Felipe, Los Andes y Taigar, llevando los tendidos eléctricos para que tenga el agua su producto agrícola. Desde el principio hasta el final. Ahí está. Argos, contáctalos. Membrero, por favor, la carpa un poquito más para acá. Sí. Bueno, hoy día tenemos que pagar proveedores naturalmente. Y bueno, Kame ERP, desde mi celular, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Está en el movimiento. Cobranza, pago, está en el movimiento. CSO, cuidado con Júpiter, cuidado con Marte, un campeonato más bajo. Kame ERP me salva. Estamos en Ledú de Torre y están las novedades para que se venga para acá. Don Rodrigo, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un plato nuevo, Sofio, que es papardelle con un pesto de pistache acompañado de speck relleno de proboleta.
¡Oh, qué bueno! Esta que es una entrada, ¿no? Como Exacto. entrada. Este es el Celesca, es un cheesecake de atún con galletas al ajo, que es pan de ajo acompañado de atún, aderezado con pimienta, ralladura de limón sutil acompañado de palta. ¡Oh, Dios mío! ¿Y acá? Acá tenemos el Zaccaria. Este es un fettuccine que se prepara con trufa, aceite de trufa blanca y se le agrega filete. Ya sabe, el Edu de Torri siempre con novedades, mejor que en Italia. Algunos casos que se repiten con nuestros clientes es que se nos presentan con la situación que tienen entre el 5 y el 7% de incobrabilidad anual. ¿Eso cómo se traduce? En una pérdida evidente para su negocio. Con nuestro servicio Self, efectivamente, nosotros protegemos y disminuimos esa incobrabilidad con tendencia a cero. En concreto, si tú vendes con una factura a crédito y tu cliente no te paga en la fecha que corresponde, tú nos vas a entregar la factura a nosotros y nosotros te vamos a responder por el pago de esa factura. Por lo tanto, nuestro compromiso es que si tu cliente no te paga, nosotros te pagamos. ¿Sabías que las empresas piratas disminuyen la vida útil de su ascensor? ¿Sabías que la mayoría de los accidentes en los ascensores son causados por empresas piratas? Con los ascensores no se juega. Solo técnicos certificados están acreditados para hacer las mantenciones de su ascensor. Por su seguridad, rechaza las mantenciones piratas en su ascensor. Contáctanos en Heavenworld, heavenworld.cl. Mantenciones certificadas, repuestos originales. Somos expertos en instalación y mantención de ascensores. Contáctenos en heavenworld.cl. Hola, mi nombre es Lucinda Encina Candia, vengo de Isla de Pascua, Rapa Nui, y vine acá a Artrocel por un problema de desgarro del tendón del hombro derecho, manguito rotado. Yo elegí células madre porque la otra opción era cirugía, y yo me quedé incluso con el pabellón pedido para la cirugía del tendón. Llegando a Santiago, llegué a Artrocel, me atendieron muy bien. El procedimiento fue dentro de la misma semana porque yo tuve que viajar, me atendió en forma inmediata, anestesia local, células madres, y en 2 días yo ya había vuelto a mi vida normal, retomé mis actividades, retomé el gimnasio, el dolor desapareció completamente hasta el día de hoy, la calidad de vida me mejoró indudablemente. Yo recomiendo Artrocel, pero a ojos cerrados 100%, porque es un tratamiento efectivo que realmente elimina el dolor. Lo recomiendo completamente. Nico, yo avisé al control que a Johannes no nos escuchan bien los auditores. No sé si que Ya. puede arreglar el No, micrófono. no, se está corregido. El tema es allá con Johannes. Yo creo que está saliendo con el micrófono del computador. No, Claro, está corregido. Sí, ¿Sí? pero ya sí, fueron los primeros Sí. minutos del programa. Sí, ahora ya. Pero los primeros minutos ya estamos ya. Sí, Vale. está corregido. Es que a veces olvido que se vuelve al set, original. Como aquí no estoy transmitiendo desde mi cuenta, sino que de una tercera, vuelve al set que está preestablecido. Se me olvida. Muy bien, pues. No. Oye, todo esto vamos a hablar de las lucas que se nos están perdiendo. Por supuesto, pues. Por supuesto. Ya, pues, Atentos. ponga el tema. Atentos, al aire. Vamos. Señoras y señores, seguimos con 7 PM, ideas con fuerza. Johannes quiere hablar de las lucas que nos están perdiendo. Lo escuchamos, don Johannes, por favor. Sí, lo que pasa, muchas gracias. Lo que pasa es que hoy día se presentó un proyecto de ley del diputado, o de resolución, disculpen, del diputado Mulet, que solicitaba que se cancelara definitivamente la opción de que se construyera Dominga. ¿Ya? Recordar lo siguiente, recordar que esa empresa o esa actividad iba a generar no solamente un puerto, sino que cientos o miles de empleos asociados a la recaudación de varios cientos de millones de dólares de impuestos al año. A eso le sumamos que hoy día nos enteramos que 2 empresas chinas que iban a producir en Chile, creo que eran cátodos de litio, han decidido por
razones de la burocracia, también de mercado internacional, no seguir insistiendo en construir en Chile, en producir en Chile. Y para más remate tenemos la información ¿cómo se llama? De EMOL, salió hace una semana atrás, que hay 100.000 millones de dólares paralizados por la permisología de inversiones. 100.000 millones de dólares, para explicarle, eso es como un tercio del Producto Geográfico Bruto, o sea, del Producto Interno Bruto. Es más, es 120% un presupuesto anual del Estado, que están esperando para que, ¿sabes qué? Para que le digan, sí, usted puede invertir, usted puede trabajar, usted se puede gastar su plata en Chile. Están esperando, 100.000 millones de dólares, están esperando entrar a la economía y pegarnos un empujón hacia el desarrollo. Y la pregunta que yo me hago, después de haber visto el proyecto de resolución hoy día, la decisión de los chinos, la cantidad de plata que está saliendo del país hacia el extranjero, etcétera, es, ¿cómo puede ser que nos estemos haciendo nosotros las zancadillas? ¿Cómo puede ser que sea nuestro gobierno, que sean nuestras leyes las que hacen imposible que Chile siga avanzando, se siga desarrollando, que suban los sueldos, que mejore la recaudación fiscal? Si dense cuenta de lo que significa, por ejemplo, un proyecto de inversión de unos 1.000, 2.000 millones de dólares. Pongan que sean 1.000 millones de Pero dólares. si en Brasil la papelera o Arauco 8.000 millones de dólares. Era 8.000 millones. Imagínate que tú transformas eso en compra de bienes de capital, terreno, construcción y todo. Mira, si solamente en los impuestos que te gastas en instalar una empresa de ese tamaño son cientos de millones de dólares de impuestos de recaudación. Antes de empezar a cobrar impuestos por las ganancias de la empresa, etcétera, ¿qué les pasa? ¿Cuál es el problema que tienen con que haya negocios que hagan, sí, que tengan lucro, que lucren y que de ese lucro le pasen al Estado, y con eso que se le pasa al Estado cuando sobra algo, porque dejó algo la amistocracia que está ahí gobernando, pagáis las operaciones de cadera, pagáis las operaciones de cáncer. ¿Qué les pasa? ¿Cómo podemos dormir tranquilos en este país sabiendo que hay 100.000 millones de dólares esperando por entrar a los bolsillos de los chilenos? Estamos locos. Porque hay una visión ideológica, estimado Johannes, que ve el lucro como algo nefasto y estando presente. Y eso yo creo que tú lo percibes claramente cuando discutes en el programa Sin Filtro, con el panel del frente, y que ese es el diagnóstico que ellos sacan. Siempre, siempre. La concentración de la riqueza, etcétera. Mira, yo estaba leyendo ahora Corfo, que salía a decir que la política nacional del litio chilena, que nos está dejando sin pan ni pedazo, ¿de acuerdo? Donde estamos perdiendo muchas lucas, está perfectamente bien. O sea, no hay ningún problema con que se vayan dos grandes empresas chinas que podrían haber producido en Chile, con trabajadores chilenos, dejando impuestos en Chile. No hay ningún problema con la Corfo. No, pues. Porque no les interesa. Perfecto. Así de simple. O sea, yo hay momentos en los cuales me pregunto cómo gestiona esta gente en su propia casa, ¿no? A su papá cuando llegaba de la pega lo agarraban a piedrazo antes que entrara a la casa con el sueldo, ¿qué? O sea, ¿qué les pasa? O hay gente que efectivamente nunca ha vivido de un trabajo, como nunca han vivido de un trabajo, no les interesa de dónde venga la plata, porque la plata aparecía en sus cuentas, y aparece hasta el día de hoy en sus cuentas, sin que hayan tenido, ni siquiera saben de dónde viene. De los arbolitos probablemente. Bueno, no de los arbolitos, porque estamos matando también nuestra industria forestal, pero se explica. Yo estaba en Coyhaique y escuchaba que el Servicio Nacional de Pesca no había dado autorizaciones para sembrar salmones, o que habían dado muy pocas, y que por eso había mucho desempleo, porque muchas de las empresas de salmonicultura no habían colocado jaulas, entonces no habían contratado. ¿Qué les pasa? Odian a Chile, odian a los trabajadores. ¿Es ideológico o no? ¿Qué respuesta encuentras tú? Yo no puedo... Mira, yo no te puedo dar otra explicación que... Ideológico porque construyeron el discurso que el desarrollo económico había sido depredador.
Entonces Exactamente. que nadie no cuidaba y que se acabó el mundo extractivo, así, pero como etiqueta. Y Exactamente. fíjate Claro, que porque estos giles andan vestidos con hojas de nalca. Claro, no, si me... ¿Ah? Claro, oye, pero ¿Y fíjate comen una qué? cosa, yo Aire. estuve en una Expomin hace 2 o 3 años, antes no sé, y yo conversé esto, y los estándares de las empresas mineras para sacarlo eran superiores a la normativa chilena. O sea, hoy día las compañías, como lo dijo uno, yo no sé si es Weinstein, alguien dice, el desarrollo no hay que ponerle apellido, porque el desarrollo considera que las empresas se proyectan en el tiempo y entonces no pueden haber habido depredadores, pero hoy día las tecnologías, la modernidad, las empresas quieren proyectarse a muchos años. Por lo tanto, toman mucho más en cuenta que la permisología pajera, perdón la palabra, no es del conquistador, absurda, porque hay muchas industrias mucho más avanzadas, pero acá en la burocracia, el trámite, poner problemas porque ellos pusieron la etiqueta que los empresarios eran depredadores. Pero si es Debe haber aparte es un habido casos, negocio, pero Nico, es un negocio, si con eso pueden extorsionar, hay una industria, yo estoy convencido de que en Chile hay una industria extorsiva que se dedica a poner problemas para proyectos de inversión, a menos que le paguen a los extorsionadores, que se aparecen como ONG, como junta de vecinos, o como son alemanes con apellido mapuche, ¿no? Las cuestiones más raras y andan todos aparecen entonces tendiendo la mano cuando hay un proyecto de inversión y si no, lo paralizan. Y la verdad es que es toda una industria que se dedica a lo mismo que el Tren de Aragua, solamente que de la mano de la legislación ambiental o de la legislación indígena. Esa es la impresión que tengo en este momento, porque de otra manera no se entiende. Yo veo ahí, por ejemplo, en el norte, yo que estuve viendo qué es lo que estaba pasando, sobre todo cuando teníamos, ¿se acuerdan de la sequía? Bueno, ahora ya no hablamos mucho de la sequía, el cambio climático, ok, pero cuando teníamos sequía, yo andaba preocupado por el tema de las desaladoras. Y me dijeron, oye, pero si aquí hay miles de millones de dólares de proyectos en desaladoras que están paralizados para el norte. De hecho, hay desaladoras que se querían construir o se quieren construir que quieren tirar agua a las pequeñas y medianas faenas mineras, no a las grandes. ¿Ya? Y estaban ofreciendo entregar un porcentaje de ese agua a los agricultores, los dueños de desierto en la práctica. ¿Y por qué? Podrían ¿Cuál era transformar el desierto en lo que hizo Israel. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál era el problema? No, es que ¿cómo vaya a cambiar el desierto? Es que ¿cómo se te ocurre que va a acabarse el desierto? ¿Cómo vaya a meter el desierto? ¿O cómo vaya a ser la desaladora? Porque supuestamente nosotros en el Pacífico tenemos las mismas condiciones que en el Mar Rojo o en el Mar Mediterráneo, que prácticamente no tienen corriente. Entonces si ponís una desaladora, va a entrar mucha sal al Océano Pacífico y entonces puede tener un impacto ambiental. ¿Sabes qué más? Es como, córtenla. ¿Cómo lo explicar? Es que súmale además que si tú colocas como paradigma Israel en términos de los avances en la desaladora, para este tipo de personajes que son todos ideológicos, pasa a ser un anatema, y eso es una realidad. Pero yo te quería llevar, Johannes, disculpa, este mismo tema a un discurso que me pareció muy potente de tu parte y que creo que para la gente común y corriente y que vive el día a día, tienes que por lo menos profundizarlo. Me refiero a la tributación a las ferias libres, que me parece absolutamente ridículo y que suma a lo que estamos conversando en un plano más macro. Pero la tributación a las ferias libres, tú te pusiste en el discurso, en el Congreso, a esa tributación. Por favor, da las razones. Mira, lo que pasa es que durante el tiempo de la pandemia, a las ferias libres también le impusieron el que tenían que cobrar con unas maquinitas electrónicas, ¿no es cierto? De acuerdo. Lo hicieron los feriantes. Y después les llegaron unas multas y unas demandas de pago del Servicio de Impuestos Internos que te los encargan. Porque, claro, había algunos que teniendo iniciación de actividad es muy difícil establecer
a través de una maquinita de este tipo cuánto es el impuesto a pagar. ¿Me explico? Entonces, impuestos internos, como lo hace siempre, simplemente dijo, ¿sabes qué más? Voy a abusarlo lo más que pueda. Y este proyecto de ley se suponía que venía a resolver ese problema. Pero lo que hace es establecer un impuesto sobre el 1,5% de la venta, no de la ganancia, de la venta. Y cuando tú estableces un impuesto de 1,5% sobre la venta, si por ejemplo un feriante en la tarde quiere vender lo más que pueda porque se le va a echar a perder la fruta y empieza a vender por debajo del precio de compra, termina pagando un impuesto sobre su capital de trabajo. ¿Me explico? Entonces, el 1,5% sobre la venta y no sobre la utilidad es meterle un tipo de impuesto que no queremos ver en Chile. Primero. Segundo, ¿cómo lo van a fiscalizar? Nuevamente a través de las maquinitas. Esto solamente es el impuesto a las maquinitas. El efectivo sigue teniendo una situación distinta. Y al mismo tiempo, y era porque aquí hay dos grupos de feriantes, había gente que estaba a favor y gente en contra. Los que estaban a favor tienen buenos argumentos, porque dicen, bueno, si nosotros no nos legalizamos de alguna manera, podemos acceder a crédito. Ya, pero los que estaban en contra decían, bueno, pero si nosotros nos legalizamos y nos consideran todo el monto como utilidad, es decir, todo lo que tú vendas con la maquinita se considera como utilidad, puede que aquellos de nosotros que están protegidos en el registro social de hogares queden por fuera. Correcto. ¿Por qué? Porque toda la venta se considera ganancia, siendo que tú tienes que naturalmente descontar lo que te gastaste en comprar la mercadería. ¿No? Entonces había una serie de cosas ahí que no eran necesariamente una gran ventaja. Entre otras cosas también, bueno, ¿cómo descuentas tu IVA? Si yo compré, por ejemplo, efectivamente un producto, tengo que tener doble contabilidad. Es decir, una para las maquinitas, otra para el efectivo. ¿Y cómo lo hacía con las facturas para descontar el IVA? O sea, hay un desorden que no era menor y apareció el ministro Marcel haciendo ciertas declaraciones que no correspondían. Y no correspondían, ¿por qué? Porque efectivamente, si tú vendes a precio de costo o bajo precio de costo, el impuesto que estaban imponiendo a través de estas maquinitas, que te hacen más encima dependiente de un privado para el cobro de impuestos, ¿ya? Iba a ir sobre el capital. Eso. Aunque les duela, pero es así. Oye, ya tenemos las contribuciones y ya tenemos el impuesto a los vehículos, el permiso de circulación, ya basta de impuestos sobre la propiedad. Oye, te mandaron otro condoro de diferencia entre PowerPoint y presentación. Ah, sí. ¿Pero qué está? Otro condoro. Otro condoro del ministro de Barba Nuevo, que es ministro del... De trabajo. De trabajo con Marcel. Empezó a preguntar con Marcel ahí cuánta plata van a presentar para... no sé, para pensiones, jubilaciones, y de nuevo 4.000 millones equivocados entre el PowerPoint y la presentación. Dios mío, un patrón. Y les da lo mismo. Y dicen, no, pero el PowerPoint mostraba otras cifras, Nico. No, de nuevo. Pasó lo mismo del otro día. De nuevo. Una comisión de no sé qué cosa. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he aprendido una cosa. PowerPoint, no sé. Yo he aprendido una cosa con el tiempo, Nicolás. Cuando gente que está a cargo de plata te dice que es desordenada en materia de plata, es normalmente lo están escondiendo que desaparece plata. Eso es lo que aprendí. Pero más encima lo hacen mal, Johannes. Sí, es que lo hacen mal. Porque lo hacen mal porque están choreando. Sí, esa es la verdad. Pero si además de estar choreando, ni siquiera lo maquillan de manera correcta. No lo saben presentar, no. Pero es que la mentira tiene patas cortas, esa es la verdad. Porque de alguna manera, por alguna razón no está calzando nada. Pues si esta gente adulta, hay gente, no estamos hablando de una persona que está en primero, segundo básico, segundo medio, primero de universidad, no, gente adulta que tiene carreras, que tiene un prestigio que perder. ¿Qué les pasa? ¿Cómo puede ser que no sean capaces de cuadrar las cajas?
O cuadrar por lo menos las presentaciones, ni siquiera le estamos pidiendo que cuadre la caja, yo supongo que no está las cuadrada. presentaciones, sí, cuadrar las presentaciones, imagínate. Oye, no sé si nos van a tirar musiquita o nos quedan más minutos, don Emilio, ¿está usted por ahí? Estamos listos. Sí, estamos la hora. Ya, chiquillos, un gusto, muchas gracias. Gracias a los auditores, telespectadores. Será mañana un nuevo día, vamos con ánimo, fe. Mañana sale el sol o mañana llueve, porque se largó a llover ahora. Mañana llueve. Nunca había hecho el programa a la intemperie. Me estoy mojando como diunga. Ya, chao, chiquillos. Y eso dentro de la casa, oye, arregla el techo entonces. No, si estoy en la casa es falso, estoy en la calle, güey. Es una cosa increíble. Ya, chao. Ya, cuídate. Chao. Chao.